Muy bien, bienvenidos a todos a esta tercer clase o tercer encuentro de este taller, de esta capacitación de la adoración en el nuevo pacto. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer un pequeño resumen o recorrido a través de lo que hemos estado hablando, un poco de lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy con respecto a la adoración en el nuevo pacto. Estamos hablando mucho sobre David, ¿no? Y de hecho en el título del taller hablamos de la restauración del tabernáculo de David y justamente estamos estudiando por qué es tan importante para Dios, ¿no? Por qué responde al sueño de Dios, al propósito original. Y es que el Señor siempre soñó con que la humanidad tuviera una relación íntima con Él y que siempre pudiera ser cercano, que siempre pudieran conocer al Señor y que pudieran relacionarse con Él. Entonces, David es un personaje que ha descubierto o ha sido elegido por Dios en la historia del pueblo de Israel para revelar este misterio que hoy para nosotros es ya un pasado, pero para el tiempo de David en el que él vivió era un futuro que venía y él estaba de alguna manera siendo utilizado por Dios para profetizarlo. Entonces el Señor a lo largo de la historia, quiero recalcar esto de la historia, no es algo que donde nosotros somos el protagonista, sino que el Señor está escribiendo su propia historia con su propio propósito y nosotros somos invitados a ser parte de esa historia, ¿no? Entonces estamos ahí en ese punto de la historia, en la línea roja del GPS, de la ubicación, para poder visualizarnos y todavía estamos siendo parte de lo que se está escribiendo hasta la segunda venida del Señor. Y habíamos estudiado un poquitito, hablado de las etapas de la adoración, cómo había sido la adoración a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La primera parte era la de los altares, después vino el tabernáculo de Moisés, después vino el tabernáculo de David, que fue paralelo con el tabernáculo de Moisés por 40 años, y después vino el templo. El primer templo fue construido por Salomón, pero después de muchas guerras, muchas batallas, muchas pérdidas que tuvieron como nación, ellos tuvieron que construir varias veces ese templo. Y actualmente el pueblo de Israel, la nación de Israel, digamos, siguen esperando poder recuperar la tierra para construir el templo, ese templo destruido que ahora no tienen, porque ellos, al no creer en Jesucristo, siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Salvador y siguen deseando que la presencia de Dios vuelva a habitar en Israel. Por eso es tan importante el templo para la cultura, la nación judía, ¿no? Pero como nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Mesías, entendemos que no se necesita más un templo porque ahora Jesús es el mediador, el único mediador. Él es la casa de Dios y donde sea que Jesús está, ahí está Dios. Y si está Dios, entonces es suficiente, no necesitamos otra cosa más, ¿no? Pero venimos estudiando para entender un poco de lo que pasa hoy como iglesia moderna. Veníamos estudiando un poco qué pasó en el tiempo de David, porque el libro de Amós 9:11 dice que en los últimos tiempos Dios restauraría el tabernáculo caído de David para que todas las naciones le conozcan. Y pensemos que nosotros somos parte de esas naciones que le conocimos gracias a que el Señor está restaurando ese tabernáculo, gracias a que Él está restaurando ese modelo de adoración. Cuando hablamos de adoración no estamos refiriéndonos solo a la música, sino que la adoración es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Dios revelándose a la humanidad y el hombre respondiendo a través de la adoración, respondiéndole con una actitud. Entonces ahí estuvo la etapa de los altares, el tabernáculo de Moisés, que estuvimos viendo mucho en la segunda clase, para poder hacer la comparativa. El día de hoy vamos a meternos un poquitito más en el tabernáculo de David, porque la semana pasada hablamos más por arriba y mencionamos más el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, que son el mismo modelo, solamente que uno es como mejorado del otro, ¿no? Pero David hizo algo diferente y eso nos va a dar pie para nuestro último encuentro la semana que viene, el martes que viene, donde vamos a hacer como el cierre a esta parte de la restauración del tabernáculo de David y entender un poquito más por qué Jesús
es ese referente de la adoración y ya no necesitamos cosas. Fíjense que hubieron altares, hubieron tabernáculos, hubieron templos, pero a partir de la obra de la cruz del Calvario ya no hay rituales, ya no hay espacios físicos, sino que ahora es una persona, porque Jesús es el cumplimiento de todas las cosas anteriores a él, y por eso a través de Jesús nos acercamos a Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy el tabernáculo, yo soy el templo, y en mí van a encontrar la presencia santa de Dios, que antes moraba en el templo, ahora vive en mí. Yo traigo la presencia del Padre y ahora la traigo a ustedes. Hablamos un poco sobre la definición de adoración, las palabras en el Antiguo Testamento, la palabra que usó Jesús cuando habló de adoración en el Nuevo Testamento, lo que significaba, la implicancia, y terminamos hablando resumidamente el último encuentro en estas dos diferencias entre los tabernáculos, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una visión rápida de que lo diferencie, el tabernáculo de Moisés, como comparando, ¿no? El tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres áreas: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y el tabernáculo de David no tenía divisiones, ¿sí? Solamente estaba el arca del pacto y estaba cubierto por un velo, pero nada más, no había divisiones. Era accesible, el tabernáculo de Moisés no era accesible. Dice, solo los israelitas podían cruzar la puerta del atrio, ¿sí? La primer puerta, ¿Dónde va? y así quedarse, ¿sí? Déjenme que silencio, ahí está. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. O sea, la adoración antes de Cristo era solamente para algunos elegidos. Después de Cristo, todos tenemos libre acceso a la adoración, a la presencia de Dios. Pero fíjense que en el tiempo de David, todos podían entrar al tabernáculo, incluyendo los extranjeros. Y este punto es muy importante para nosotros porque volvamos a recordar que nosotros no somos judíos de nacimiento, no somos judíos de sangre. Entonces no hubiéramos podido conocer a Dios de la manera que le conocemos si no hubiera sido por la obra de la cruz, si no hubiera sido como en el tiempo de David. David se estaba adelantando y estaba permitiendo que Dios le mostrara a su pueblo que venía un tiempo en el futuro en el que las naciones se iban a poder acercar con confianza a la presencia de Dios y no iban a morir en el intento, porque eso es lo que pasaba, ¿sí? Tercer punto, el principal servicio eran los sacrificios en el altar del holocausto. Y también los sacerdotes ministraban a Dios en el lugar santo, ¿sí? Habían sacrificios rituales que se hacían todo el tiempo. Pero en el tabernáculo de David no había rituales. Se alababa a Dios sin cesar, todo el tiempo, ¿sí? Entonces es una diferencia bien interesante. Y el día de hoy vamos a meternos un poquitito más profundo, justamente en esta comparativa del tabernáculo, no más comparando con Moisés, pero sí pensando un poco más en lo que era el tabernáculo de David. Así que déjenme que comparto pantalla y nos metemos un poco más de lleno en ese tema. Después, como saben, va a quedarles ahí para que ustedes puedan ver las presentaciones y puedan seguir profundizando en lo que estamos hablando. Bien, entonces acá vamos a hablar un poquitito más en profundidad del tabernáculo de David. Más o menos algo hablamos, pero el tabernáculo, ya esto lo hemos hablado, pero vamos de repaso. Tabernáculo significa santuario o tienda, ¿no? Más o menos esa es una imagen como de referencia de lo que podría haber sido el tabernáculo en el desierto. Ese es el primer tabernáculo. Fue diseñado para que Dios pudiera habitar en su pueblo. Eso es muy importante. ¿Por qué existía esto? Para que Dios habite en medio de su pueblo. Nació en el corazón de David tener un lugar donde la presencia de Dios representada en el arca estuviera en medio del pueblo. O sea, el tabernáculo tenía su propósito, pero David dijo, yo no quiero que Dios esté solamente en el tabernáculo, quiero que esté en el medio de su pueblo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, no estaba permitido lo que David estaba haciendo, pero a Dios le agradó la actitud de David y se lo permitió.
Entonces, cuando pensamos en el primer tabernáculo, habla de que apareció cuando Dios saca a Israel de Egipto, y ese es el tabernáculo de Moisés. Ahí tenemos la cita bíblica, Éxodo 25, 8 al 9. Em, bueno, menciona un poco el arca del pacto, representa la presencia de Dios, y el tabernáculo de David era un lugar de descanso temporal para el arca de Jehová. Se trata simplemente de una carpa erigida por David en el que coloca el arca, ¿sí? Fíjense que en esta imagen nos muestra cómo solamente es como una carpa, como un velo que recubre el arca del pacto, que era la presencia de Dios misma representada en ese mueble, pero no había todos los otros espacios que tenía el primer tabernáculo o el templo de Salomón. Ahí podemos ver un poquito más de cerca, más o menos de cómo podría haber sido el arca de David, el tabernáculo de David. Dice, Moisés estuvo con ellos durante los 40 años en el desierto, o sea, esto es la transición más o menos, ¿no? 40 años en el desierto, está hablando de lo que pasaba con el arca. Después Josué ingresó a Canaán, después la muerte de Josué, Dios levantó a los jueces y líderes que guiaban al pueblo, hasta llegar los días de Samuel. Esto es más o menos la línea histórica que les mostré antes, ¿no? Dios levanta a Samuel como líder principal del pueblo, el profeta, y en esos días el mayor enemigo del pueblo de Israel eran los filisteos, pero el pueblo mantenía su esperanza en el arca del pacto. O sea, hasta ese momento, el arca del pacto era importante para Israel. Y ellos valoraban a la presencia de Dios representada en el arca. Acá es donde viene el cambio importante. Eh, hablando un poquitito más del arca, ¿no? Y la importancia que tenía. Los sacerdotes seguían la nube de Jehová con el fin de buscarles un descanso. Fíjense, pensemos en la historia, en cómo ellos caminando por el desierto iba representado la presencia de Dios con la nube que les cubría y le daba sombra de día en el desierto, y el fuego que estaba por las noches. La presencia de Dios estaba representada en estos dos elementos que estaban funcionando constantemente sobre el arca y por lo tanto sobre el pueblo, porque el arca se ponía en el centro, en el lugar santísimo, y el tabernáculo se construía en el centro del campamento. Era lo primero que se levantaba y representa que Dios tiene el primer lugar, Dios es el centro. Hoy cantamos el centro de todo es Jesús y estamos refiriéndonos porque estamos diciendo eso porque en realidad el tabernáculo y el templo tenían que estar en el centro, porque representaba la prioridad. No estamos totalmente seguros, pero más o menos por la disposición de las tribus, que eran 12 tribus que ponían sus casas, sus carpas alrededor del tabernáculo. La mayoría de las tribus estaban como del lado sur, entonces mirando desde arriba, algunos teólogos dicen que se quedaba como la forma de una cruz cuando veían el campamento desde el cielo, ¿no? No tengo una imagen acá para mostrarles, pero quizás después de cuando hagamos el corte les puedo mostrar. No tenemos la seguridad de que haya sido así, pero por la cantidad de tribus que vivían hacia el este, el oeste, el norte y el sur, pareciera como si hubiera una imagen que desde el cielo mismo estaban diciendo, el centro de todo es la cruz misma. Es que la muerte y resurrección de Cristo es el centro de la historia, ¿no? Es el centro de todo el mensaje, es lo más importante. Después el arca fue llevado a Canaán cuando los israelitas cruzaron el Jordán, y eso fue decisivo para la victoria. Cada vez que el pueblo ganaba una victoria, el arca iba adelante. Los levitas llevaban el arca en sus hombros, el arca iba adelante, y entonces ellos ganaban la victoria en las batallas. Durante el periodo de 400 años de los jueces, el arca estuvo alojada en el lugar santísimo del tabernáculo. Fíjense que fueron periodos largos, cuando yo les explicaba de las épocas, fueron periodos largos de años, no era un tiempito, no eran, miren, 400 años duraron la época de los jueces, un montón de tiempo. Silo era el lugar a donde estaba el arca, ¿sí? Y fíjense que acá aparecen unos personajes importantes. Cuando Dios levanta a Samuel tenía 12 años cuando Dios lo llama, ¿sí? Recordamos la historia de que Elí era el sacerdote que estaba de turno y había mucha corrupción en el pueblo de Dios, había mucha corrupción en el ministerio sacerdotal y los hijos de Elí, Ofni y Fines pecaban abiertamente
en el templo, ¿no? No tenían ningún tipo de vergüenza y eso tenía que ver con la corrupción que estaba viendo el pueblo. Dice la Biblia que nadie oía la voz de Dios en ese tiempo, o no era común oír la voz de Dios. Y ahí es cuando aparece Samuel y Dios llama a Samuel y Samuel piensa que es Elí y no tengo aquí a mano para leerlo, pero conocemos esa historia, ¿no? Cuando Elí le dice, cuando te vuelva a llamar esta voz, decirle, habla que tu siervo oye, y es que era el Señor mismo llamando a este niño que el día de mañana se transformaba en el gran profeta Samuel, el primero de la era de los profetas. Ahí cambiaba un tiempo para Israel y tenía que ver con el arca, con la voz de Dios y con el tiempo que venía. ¿Sí? Samuel fue el que marcó el tiempo también donde terminaron la época de los jueces y el gobierno teocrático. Gobierno teocrático quiere decir que Dios gobernaba a Israel. Y a partir de ese momento dice la Biblia que la nación de Israel se empezó a comparar con otras naciones y dijeron, queremos un rey como los demás. Y no era el propósito de Dios que ellos tuvieran un rey. Dios era el rey de ellos. Pero ellos pidieron un rey y entonces aparece el primer rey en escena que es el rey Saúl. Dice acá, durante la última parte del periodo de los jueces, cuando la apostasía era rampante, o sea, es lo que decía yo recién, no la corrupción, se tomó la decisión de llevar el arca a una batalla contra los filisteos como un amuleto. Fíjense qué interesante, ellos pasaron de reconocer a Dios como su Dios y adorarle a tenerlo como si fuese un amuleto. No como mucha gente hoy que dice cree en Dios, pero tiene, no sé, una estampita, un rosario, una cruz, una Biblia, porque incluso yo conozco evangélicos que también tienen eso de ponen la Biblia bajo la almohada para dormir, como si fuese un amuleto, pero no hay un poder en el libro, en la Biblia, en la cruz en sí misma, sino que es en lo que representa. Pero el poder está en la presencia de Dios y no en el instrumento, como acá dice que ellos lo tenían como un amuleto. Esa profanación del arca sagrada enfureció al Señor y él permitió que los filisteos ganaran la batalla y capturaran el arca. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que literalmente era como si los filisteos hubieran quedado con Dios de rehén? Pero dice acá que el Señor permitió que pasara eso, ¿no? ¿Por qué permitió que ganaran la batalla los filisteos? Porque el pueblo de Israel no estaba valorando al Señor. Entonces, representa un momento súper importante. Dice, los filisteos llevaron el arca a Asdod, donde lo colocaron en el templo de Dagón, pero el arca demostró ser una caja caliente para los filisteos. Fíjense que ellos se llevaron la presencia de Dios y la pusieron en otro templo. Cuando toda clase de cal fue llevada primero a Gad, pero cuando los hombres de la ciudad fueron afectados con tumores fue enviada a Ecrón, o sea, la tuvieron de acá para allá. Los filisteos se querían sacar de encima el arca porque les estaba trayendo maldiciones, ¿no? Les estaba trayendo consecuencias. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, liderazgo corrupto. Menospreciaron a Dios, ¿no? Ahí tenemos la corrupción moral, tenemos los versículos después si lo quieren leer más tranquilamente. Dice 2, como es el sacerdocio, es el pueblo. Fíjense qué importante. Elí y todos los otros líderes espirituales de la nación estaban corrompidos, habían perdido el rumbo, ya no escuchaban a Dios, pecaban abiertamente, tenían los utensilios como un símbolo de buena suerte. Entonces toda la nación empezó a hacer lo mismo. Qué importante, ¿no? Porque es una referencia para nosotros como pastores, como líderes. Cuando los líderes de la iglesia no reconocen al Señor, eso vamos a transmitir a otros. Nosotros en el instituto donde yo trabajo, en el Instituto Canción, siempre decimos que queremos formar líderes adoradores que impacten en el mundo. Y es que todo músico es un líder. Porque estar en la plataforma desde el frente nos pone en un lugar de eminencia, de reconocimiento, y toda la iglesia nos conoce. Entonces, como nosotros vivamos, vamos a hacer que vivan los demás, directa o indirectamente. Y quizás cualquiera puede decirme, pero eso no es justo, Elías. ¿Por qué yo tengo que vivir de otra forma? Si queremos responder al llamado del Señor, vamos a tener una responsabilidad mayor. El Señor nos ha encomendado un liderazgo, nos ha encomendado un poder. Entonces, si el Señor nos da este poder, nosotros tenemos que ser responsables, ¿no?
Como le dijo el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Spider-Man 8.1. No, mentira, esa no es la Biblia. Pero, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este poder de influencia, tenemos que ser fieles al Señor, porque es una responsabilidad. Miren lo que pasó con la nación entera, se corrompió porque el liderazgo estaba corrompido. Y a veces los músicos no nos damos cuenta del lugar que tenemos de reconocimiento. Es una responsabilidad. Cuando nosotros no vivimos en santidad, cuando no respondemos al llamado del Señor, con la altura de lo que eso representa, afecta a toda la iglesia. ¿Qué más? Finalmente después se devuelve el arca, ¿no? El arca vuelve al pueblo de Israel. Dice, existía una irreverencia hacia Dios, el pueblo de Israel duró 20 años buscando a Dios, o sea, buscaban al Señor, pero no buscaban el arca. O sea, ellos hacían los rituales de la adoración, como les había comentado antes, pero no recuperaron el arca. 20 años estuvieron buscando a Dios, pero Dios estaba en los filisteos y ellos no lo fueron a buscar. Buscaban con sus propios medios. Esto representa la religiosidad para nosotros hoy. Nosotros no vamos a encontrar la presencia de Dios con nuestros propios medios. Por más que hagamos los mejores rituales, por más que hagamos los mejores cultos, por más que hagamos lo que hagamos, Dios no responde porque nosotros pongamos desde nuestra fuerza. El Señor se revela solamente cuando hacemos las cosas a su manera. La manera de Dios era reconocer al Señor a través de la adoración y tenían que buscar el arca, pero ellos no lo hicieron. Era irreverente a la presencia de Dios. Así que esos 20 años también los filisteos oprimían a Israel. Actualmente nadie sabe qué pasó con el arca, ¿no? La mayoría de los eruditos creen que simplemente fue destruida cuando el templo fue quemado, otros creen que fue capturado como un trofeo de guerra, fueron llevados a Babilonia, probablemente fundida por el oro. Es un tema que se sigue preguntando mucha gente, ¿dónde está el arca? Y de hecho yo conozco muchos ministerios que se preocupan mucho por recuperar el arca y eso pareciera una motivación correcta, pero en realidad no. Porque si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de Jesucristo, Jesús dijo, yo soy Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué razón buscaríamos el arca hoy si nosotros tenemos a Cristo? Creo que la semana pasada terminábamos la sesión hablando de esto. No necesitamos arca, no necesitamos templo, no necesitamos rituales, porque Jesucristo pagó el precio y Jesucristo ahora es el arca. En vez de que tengamos un mueble que representa a Dios, ahora tenemos una persona. Ahora no solo que tenemos una persona, porque Jesucristo no está en carne y hueso acá entre nosotros, porque está sentado a la diestra del Padre en el cielo, pero un día Él va a volver en carne y hueso. Pero mientras tanto, como iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos la presencia, el espíritu que estaba en el arca del pacto, hoy está en tu corazón y en mi corazón. Entonces no hay razón para buscar el arca ni para preocuparnos por el arca, porque se transformó en una caja que tiene una buena historia, fue algo valioso, pero hoy no representa eso para el pueblo de Dios, que los hijos de Abraham que somos nosotros por la fe. Entonces no sabemos bien dónde está el arca, pero sí sabemos quién es el nuevo arca, ¿no? Y ese es Jesús. Entonces pensemos ahora en profundidad, con ese contexto histórico, cómo era el sistema de la adoración ahora para el pueblo de Israel en el tiempo de David. Cuando David recupera el arca del pacto, lo trae nuevamente a la ciudad de Jerusalén, cambian las cosas, ¿sí? Ahora el sistema de adoración que David había implementado tenía música y cantos. Fíjense qué interesante porque una de las razones principales por la que David usó la música para adorar a Dios fue porque él mismo era músico, ¿sí? David, pensemos tiempo antes de que David fuera el rey, pensemos en la historia de David. David, al ser un adolescente, él cuidaba las ovejas de su padre, y dice la Biblia que en ese tiempo él cantaba al Señor con su arpa. Él era músico. Es elegido como el próximo rey de Israel, es ungido para llevar, para poder ocupar el trono después de cuando terminara el periodo de reinado del rey Saúl.
Después se hace muy famoso cuando él vence al gigante Goliat, pero también cuando Saúl desobedece al Señor y un espíritu viene a oprimirlo. No sé si recuerdan ese tiempo en el que uno de los siervos del rey Saúl dice: yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar, ¿no? La razón por la que David fue al palacio fue porque él era un buen músico. David fue al palacio para tocar alabanzas a Dios, para tranquilizar al rey Saúl, que estaba oprimido por su desobediencia a Dios. Miren qué interesante. O sea, David ya venía con esa historia, ¿no? Y ya también podemos, al analizar la historia, podemos saber que David ya venía con eso en su corazón, en el que él quería recuperar el arca del pacto desde que era pequeño. Porque pensemos que el tiempo en el periodo en que el arca estaba cautivo por los filisteos, David era un adolescente. O sea, David creció sabiendo que se hacían los rituales de la adoración, pero Dios no estaba ahí, porque el arca estaba cautivo por los filisteos. Toda su vida albergó este sueño de poder usar su talento para poder rendir alabanzas a Dios. Entonces, una de las cosas que hizo David fue poner personal al servicio. Él puso gente que estuviera sirviendo a Dios constantemente. También levantó escribas, ¿sí? Los escribas eran las personas que hacían las declaraciones, que llevaban el registro de la historia, eran los que podían plasmar lo que Dios había hecho. Muchas veces encontramos en la Biblia que cuando el pueblo estaba en una crisis, lo que hacían los líderes es decirle: recuerden a Dios que lo sacó de Egipto, recuerden cuando abrió el Mar Rojo, recuerden cuando destruyó a Faraón, recuerden las plagas, recuerden el maná. Recuerden, ¿por qué pasaba esto? Porque ellos eran una cultura oral, digamos, no había muchos escritos en ese tiempo y después se implementaron los escribas más adelante, pero ellos pasaban la historia de generación en generación, recordando, repitiéndolo, cantando, ¿sí? Vamos a encontrar momentos históricos a donde, si en las Biblias modernas tienen títulos, y dice, por ejemplo, el cántico de Moisés en Deuteronomio 30, o el cántico de Miriam, de María, el cántico de Ana, el cántico de... Hay muchos personajes bíblicos que cantaron canciones que cuentan historias de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Para que las próximas generaciones, los hijos de los hijos de los hijos, pudieran recordar las obras de Dios y pudiera pasar a la siguiente generación. Entonces, la música era muy importante, pero la música y la adoración no estaban juntos hasta que David unió la música y la adoración en el mismo tiempo y espacio. Él trajo escribas, trajo personales al servicio, pero también puso principales directores. Hay ciertas personas que David levantó como directores de alabanza, ¿sí? Hay 4 principales que David levantó como directores de alabanza, y eso es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos la adoración en la eternidad, la adoración del cielo, en el Apocalipsis 4, sobre todo, da un panorama de la adoración celestial y veamos que también hay 4 directores, ¿no? Hay 4 seres vivientes que son los que dirigen la adoración celestial, que son los que lideran a los ángeles, a los 24 ancianos que se postran delante del trono. Y eso es interesante porque no nos explica la Biblia cómo, pero David tuvo una revelación del cielo y lo trajo a la tierra. Lo que hizo David estaba trayendo un diseño celestial, lo estaba trayendo a la tierra. Él estaba haciendo algo que él había visto en el espíritu de alguna manera. Pero en un tiempo en el que no todas las personas tenían el Espíritu Santo, no lo tenían. Si el Espíritu de Dios venía sobre alguien, como le pasó a David, como le pasó a Saúl, como le pasaba a los profetas, el Espíritu de Dios venía, pero se volvía a ir, pero no habitaba en las personas. No es como en nuestros tiempos, que tenemos el privilegio de que Dios habite, nos habite, sino que venía, les inspiraba y se iba. Y estos principales directores cumplían la función justamente de liderar a los demás músicos que estaban cantando, a los cantores, a los que tocaban instrumentos, a los que tocaban trompetas. Había
trompetas que sonaban, ¿no? En ese tiempo, las trompetas que se usaban no es las que nosotros usamos hoy en la modernidad, sino que es un instrumento especial que se llama shofar, que es un instrumento, un cuerno de los animales que se sacrificaban, y eso era lo que se hacía sonar para poder dar decretos, palabras de Dios, llamar a la guerra, llamar a la batalla, declarar cosas importantes. Ese es un instrumento súper importante que se usó muchas veces en la historia de Israel y que David había implementado también como parte de los momentos de declaración, de alabanzas, de cánticos que se hacían para el Señor. Y era un instrumento que cumplía esa función, justamente llamar la atención de las personas para que pudieran poner esa atención en lo que Dios estaba haciendo, en lo que Dios estaba hablando. ¿Cómo era la adoración en el tiempo del tabernáculo de David? Bueno, acá hay algunas características que son interesantes. La adoración en el tiempo de David era continua, en primer lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? 24 horas al día había adoración para Dios, ¿sí? Él organizó a los músicos, a los 4.000 levitas que él había levantado, los organizó para que constantemente estuvieran cantando alabanzas al Señor. Entonces eran turnos en los que terminaba un grupo y comenzaba otro grupo y así nunca paraba, ¿no? Yo siempre digo que lo difícil que es organizar un equipo de alabanza para poder hacer un tiempo de adoración en una reunión, no sé cómo hizo David para organizar 4.000, ¿no? Una locura. Pero él los organizó de tal manera, conjunto con estos 4 líderes que había levantado, que ellos estaban constantemente cantando, ¿no? Continua, la adoración era continua, nunca se detenía, durante 40 años estuvo constantemente. Y eh, una cosa que representa esto es justamente que, en primer lugar, que nosotros hoy, al ser el tabernáculo que lleva la presencia de Dios, continuamente podemos adorar a Dios. Nosotros no necesitamos de un lugar al que vamos a encontrarnos, sino que donde sea que estamos podemos adorar a Dios, porque la presencia de Dios va con nosotros. Sea que estamos cuidando a nuestros hijos o estamos estudiando, estamos trabajando, donde sea que estemos y lo que sea que hagamos, podemos estar en una actitud de adoración. La palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y eso es adoración. Pero no solamente eso, sino que también nosotros podemos literalmente llevar la adoración en esa experiencia de la música, como era continuamente en el tiempo de David. Porque podemos cantar, podemos escuchar música. Pensemos que en ese tiempo no existía YouTube, Spotify, no existían CDs, discos, cassettes, no había música grabada. Entonces, la única forma en la que alguien podía escuchar música es si otra persona lo cantaba, lo ejecutaba un instrumento. Pero nosotros hoy tenemos la bendición de que con la tecnología tenemos alabanzas constantemente. En mi casa hay música todo el día, ¿no? Cuando yo no estoy, mi señora dice, pone música porque había demasiado silencio. Yo siempre pongo alabanza, siempre, siempre, porque escuchar las alabanzas me hace mantenerme conectado, me lleva a la que la mente esté puesta en las cosas celestiales. Entonces, continuamente había alabanza en el tiempo del tabernáculo de David. ¿Qué más? Una mención más que quiero hacer con esto de continuo. No necesariamente tenemos que tener 24 horas de adoración, pero sí hay muchos lugares en la tierra donde hoy funcionan este tipo de adoración, ¿no? Uno quizá de los más famosos es el ministerio de IHOPE en Estados Unidos, en Kansas City, que es una casa de adoración 24/7. Como David, nunca se detiene la adoración. Siempre hay alguien que está cantando y está ejecutando música de adoración en ese lugar. Y es un lugar a donde el Señor se mueve trayendo palabra, trayendo intercesión por las naciones, desde donde pasan muchas cosas. Y hay muchos ministerios que están haciendo este tipo de cosas. De hecho, yo crecí siempre escuchando sobre esto y decía, un día quiero encargarme de tener algo así, un 24 horas de adoración. Y son cosas tan especiales. Hay lugares, hay países donde sé que también se hacen días especiales, ¿no? No todo el año, pero un día especial que se dedica a la iglesia, unen fuerza y hacen 24 horas de adoración, donde pasan cosas muy especiales, donde la adoración
no solamente no tiene que ver con presentar equipos de alabanza, sino que tiene que ver con enfocar nuestra mirada en el Señor a través de la música y hacer un acto de adoración intercesora también, profética por la nación, y cosas hermosas pasan. Tuve la oportunidad de estar en un turno de adoración en una casa de adoración que está enfrente del Monte Sión en Israel hace unos años atrás, y nos invitaron a los músicos que estábamos de visita en ese viaje a poder dirigir, ¿no? Nos encargamos de 2 horas y estuvimos cantando, y era algo tan hermoso pensar que estábamos en ese lugar solos, no había personas, no era una gran comunidad de personas presentes, pero estábamos cantando alabanzas al Señor en la tierra donde todo esto había comenzado, y es un privilegio que el Señor me permitió tener, y que cada uno de nosotros podemos desarrollarlo desde nuestros ministerios en nuestras ciudades. Además, la adoración en el tiempo de David era capacitada. Una cosa que es interesante es que muchas veces la Biblia repite que la gente que Dios puso a ministrar en la presencia de Dios estaba capacitada en la música. Esta es una de las razones por la que muchos ministerios comenzaron a enseñar música. Hace 28 años atrás se fundó el Instituto Canción por el pastor Marcos Witt, y él cuenta la historia de que hace estos 30 años atrás no existía, no era normal que los músicos estudiaran música. Los músicos de las iglesias no estudiaban, simplemente se disponían, decía, bueno, es de corazón para el Señor. Y quizás tenían un corazón para el Señor, pero no era algo bien ejecutado, no era una música que sonara bien, ¿no? Eh, Siempre digo, el Señor ve el corazón, pero las personas no vemos el corazón, las personas escuchamos lo que la hermana, el hermano está cantando, lo que está tocando. Y a veces decir, bueno, mejor quédate en tu casa y canta al Señor en tu casa, porque no podemos ver el corazón, ¿no? Y capaz que suena fuerte, pero una cosa que es característica del tiempo de la adoración en el reinado de David es que eran capacitados, y tenemos que capacitarnos. Marcos Witt dice que cuando él visitaba países de Latinoamérica, los pastores le decían, Marcos, ¿qué hacemos con los músicos? Porque no sabemos qué hacer, porque no estudian, no se preparan, no saben cantar, no saben tocar, pero no tienen la motivación tampoco. Y así se fundaron los institutos Canción. Así, eso fue lo que motivó a decir, podemos combinar el estudio musical y el estudio de la Biblia, el corazón de los ministros, porque no solamente tiene que ver con saber tocar música, tiene que saber con entender estos protocolos, entender lo que significa la adoración. Lamentablemente han pasado 28 años y este sigue siendo el mismo problema en todas las iglesias de Latinoamérica. Sigue siendo el mismo problema. Yo trabajo en una escuela de música y la mayoría de los que vienen a estudiar, los cristianos que vienen a estudiar, no quieren esforzarse para aprender, no quieren prepararse. El 80% de los que estudian con nosotros son cantantes, ¿no? Porque las personas piensan que porque hablan ya pueden cantar, ¿no? Porque cantan en la ducha, también pueden cantar en la iglesia. Y yo sé que gente con muy buena motivación, pero no todos tienen el talento para poder cantar una pieza musical. Entonces, si la pregunta es, ¿el talento, uno nace con talento o se forma el talento? Yo estoy convencido de que uno puede aprender a ejecutar un instrumento musical o el canto. Se puede hacer, pero hay que estudiar. Hay que estudiar, tenemos que seguir el ejemplo de David, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que practicar. ¿Cuánto tiempo? Siempre. O sea, ahora que empezó el Mundial y vemos a los futbolistas jugar y todo, estamos todos emocionados con los partidos. Hoy jugó Argentina y perdió, acá están todos tristes en Argentina. Yo no soy muy futbolero, así que realmente no me afectó mucho, pero, pero los futbolistas de primera nunca dejan de prepararse, no pueden dejar de entrenarse. Y a veces nosotros pensamos que porque estudiamos un curso de guitarra ya está, no tenemos que aprender más nada. No, siempre seguimos capacitándonos, siempre tenemos que seguir aprendiendo. La música de adoración en el tiempo del tabernáculo de David era capacitada, sabían tocar, sabían cantar, sabían lo que estaban haciendo. Y hoy quizás uno dice, bueno, pero yo no tengo las posibilidades porque no hay una escuela de música en mi ciudad. Bueno, se puede aprovechar los recursos en el Internet.
Gracias a Dios hay muchos ministerios que enseñan. No, pero no puedo pagar un curso gratuito, no un curso pagado. Bueno, hay recurso gratuito. No, pero Elías, no tengo el internet suficiente para poder escuchar una enseñanza como esta que estamos teniendo hoy. Bueno, se puede desconectar Netflix y se usa el internet para escuchar una enseñanza así. Pero qué fuerte lo que está diciendo, qué feo, qué nos está diciendo, es una ofensa. No, 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 con mucho respeto lo quiero decir, tenemos que capacitarnos. Tenemos que capacitarnos musicalmente y tenemos que capacitarnos ministerialmente, porque nosotros no conocemos el poder que tenemos y por esa razón el enemigo se aprovecha muchas veces de nuestra ignorancia. Satanás conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Satanás sabe lo que se puede hacer con la música y él se aprovecha de la ignorancia del pueblo de Dios y lo usa en nuestra contra. Pero ¿de quién es la culpa? ¿O de quién es la responsabilidad? De nosotros como ministros. Si queremos servir al Señor, tenemos que esforzarnos. Y si no podemos, no tenemos los recursos, el Señor va a hacer milagros, pero tenemos que tener la disposición para hacerlo, ¿no? Espero que no me odien después de estos comentarios. Pero soy director de una escuela de música, entonces enseño esto constantemente y lo tengo que repetir y lo tengo muy presente porque nosotros podríamos hacer tantas cosas si nos capacitáramos mejor. Tantas cosas. Podríamos llegar tan lejos, pero necesitamos prepararnos. Tercer característica de la adoración en el tabernáculo de David era creativa. Dice la Biblia que ellos componían canciones para el Señor. O sea, buscaban palabras nuevas para poder hablar de las maravillas de Dios. ¿Cómo es la adoración en tu congregación? ¿Son creativos o simplemente repiten lo que otro dijo? Porque esto es una característica que tenemos de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere inspirarnos como ministros para poder decir palabras nuevas, para poder usar melodías nuevas. Ellos eran creativos, ellos creaban música, pero no solo que creaban música, dice la Biblia que David creó instrumentos. Yo no sé en qué momento este hombre hacía todo, porque él era rey, era guerrero, cantaba al Señor, todo lo que hacía, ¿no? Yo no tengo tiempo a veces para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y David creó instrumentos, era luthier, él creó instrumentos para alabar al Señor. Qué increíble, qué tremendo. Era un adelantado, David era un hombre de Dios realmente. Entonces, ¿dónde están los ministros, los adoradores? Dicen, no tenía hijos. Uf, tenía muchos hijos David. Tenía más hijos que todos nosotros, me parece. David tenía hijos, tenía nietos, de todo. Y tenía un reino, imagínense. Yo creo que una de las cosas que caracterizaba a David era que él tenía un corazón dispuesto y Dios le daba la gracia para poder lograr todo lo que lograba realmente. Porque eh, ¿dónde están los músicos que van a crear nuevos instrumentos para alabar al Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos crear nuevos instrumentos que no existen? ¿Por qué no podemos crear nuevas herramientas? ¿Por qué no podemos hacer las cosas de una manera creativa? Y se ve un incremento, ¿no? En la creatividad. Hace 30 años atrás, la batería era del diablo, la guitarra eléctrica era del diablo, no se usaban esas cosas en la alabanza y ahora se usan. Se ve como normal. Hace un tiempo atrás empezó a haber cada vez más el ministerio de danza junto con la música, ¿no? Y se ven muchas iglesias que danzan. Ahora se ve también en muchos ministerios que pintan. No sé si han visto ministerios donde se pinta. Esto tiene que ver con la creatividad, con nuevas formas de poder expresar lo que hay en nuestro corazón al Señor. Cuarta característica, la alabanza era gozosa. Ellos celebraban al Señor, celebraban la bondad de Dios. No se quedaban en silencio, no se quedaban callados, celebraban, ¿no? Y eso es una característica de la alabanza que el Señor está buscando, la que Él está esperando, que nosotros podamos ser agradecidos por su bondad. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu favor? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestro favor? Entonces, es algo que tenemos que recuperar. Y por último, otra característica era extravagante. Daban lo mejor de sí, daban todo de sí. Como ponían, decimos en Argentina, echaban toda la carne al asador, ¿no? Como que daban lo mejor.
¿Cómo estás en tu servicio al Señor? ¿Estás dando lo mejor? ¿Estás dando la mejor calidad, el mejor esfuerzo? Porque esto tiene que ver con reconocer y honrar a nuestro Señor. La excelencia, ¿saben? La excelencia no es perfeccionismo. El perfeccionismo es estar tratando de ser perfecto constantemente. Pero la excelencia tiene que ver con dar lo mejor de lo que yo tengo. Si yo sé tocar estos tres acordes, bueno, lo mejor que puedo hacer con estos tres acordes lo voy a hacer para el Señor. Si yo sé cantar de esta manera, lo mejor que tengo lo hago para el Señor. Si tengo esta ropa, la mejor ropa me pongo para el Señor. Si tengo este instrumento, lo mejor voy a hacer para el Señor. Tiene que ver con lo mejor, con la excelencia para nuestro Dios. Muchas veces yo escucho a los músicos quieren tener la última guitarra más moderna, quieren tener el micrófono más moderno, el último que salió, pero no cuidan lo que tienen. Muchas veces, ¿no? Queremos una mejor consola, pero no cuidamos la consola que tenemos en la iglesia. Y la verdad es que hay un principio acá que tiene que ver con la excelencia y la extravagancia de la adoración. Yo tengo que dar lo mejor que tengo al Señor. Y Dios, al ver nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, nos va a poner sobre mucho. Es un principio espiritual. Yo siempre le digo a los músicos, si vos no cuidas tu guitarra, no vas a tener una guitarra nueva. Uy, qué mal, ¿no? Hoy vine picante porque estoy acá tirando una exhortación atrás de la otra. Pero es que es la realidad. Nosotros a veces no estamos preparados. Yo tengo un hijo que cumplió 6 años, ¿no? Mi hijo. Y él tiene bicicleta. Entonces él está listo para usar su bicicleta. Pero yo no puedo darle el auto, ¿me entienden? Por más que ame a mi hijo con todo mi corazón, yo no voy a darle mi auto. ¿Por qué no? Porque no tiene la edad necesaria, no tiene la madurez. Él necesita muchos años manejar su bicicleta y cambiar bicicleta, ¿no? Para un rodado de acuerdo a su edad, para que después, no sé, pueda usar una moto o un auto. Entonces, a veces nos pasa a nosotros que no somos fieles con las cosas pequeñas que tenemos a nuestro alcance y pretendemos que Dios nos dé cosas mejores. Muchas veces escucho a los músicos decir, el Señor, cuando le pregunto cuáles son tus sueños, qué es lo que el Señor te habló que vas a hacer en la alabanza. Ah, mi sueño es cantar con Cristín de Clario, mi sueño es cantar con Marcos Brunet. Buenísimo, tenés que prepararte y tenés que ser fiel en lo poco. Ah, no, pero lo que pasa es que el Señor me llamó a las naciones. Ok, ¿estás cuidando tu guitarra? No, no la cuido. ¿La limpias? ¿La lustras? ¿La guardás? No. ¿Cómo está tu fidelidad en las cosas pequeñas? ¿Levantan los cables cada vez que terminan de dirigir la alabanza y hay que guardar las cosas? ¿Guardan su instrumento? ¿Lo cuidan? No, muchas veces no. Y entonces no te va a llamar Cristín de Clario, no te va a llamar Marco Brunet. ¿Por qué no? ¿Por qué no si el Señor lo prometió? Porque no somos fieles en las cosas pequeñas, no estamos listos. Entonces, si nosotros no estamos listos para ser fieles a nuestra congregación, no vamos a pararnos en una plataforma delante de miles de personas. Y eso no quiere decir con que el Señor sea mentiroso. Quiere decir que nosotros no somos responsables del poder que Dios nos ha dado. Esto es lo que nos pasa muchas veces. La creatividad, la adoración continua, la capacitación, el gozo, la extravagancia están relacionados con esta fidelidad en las cosas pequeñas. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos en la mano? Porque los grandes ministerios comienzan con un grupo de personas fieles, fieles en las cosas pequeñas, que son excelentes con lo que tienen. Y entonces el Señor va a ir proveyendo lo necesario para el ministerio. Iba a decir amén, pero como tienen sus micrófonos apagados, no van a poder decir amén. Dios escogió el tabernáculo de David durante el reinado de David. Dios habló proféticamente diciendo que él había desechado el ceremonial del tabernáculo de Moisés y había elegido la adoración del tabernáculo de David. Miren qué fuerte esto. Dios dijo, no quiero más estos rituales, quiero esto. Y ahí muchas veces se confunde pensando que lo que Dios quiere es música. Dios no quiere música, Dios quiere la actitud que estaba teniendo David y el grupo de gente que él levantó.
El tabernáculo de David, es decir, la tienda física, permaneció aproximadamente 40 años, el tiempo del reinado de David. La Biblia no da mayores detalles de por qué, las causas o el destino final del lugar, solo que cuando Salomón construyó el templo, el arca se trasladó al templo de Salomón. Diferencias, importante. En el tabernáculo de Moisés se siguió realizando la adoración basada en los sacrificios y ceremonias tradicionales. La adoración en el tabernáculo de David se caracterizaba por el canto, la música, el regocijo, la danza, los aplausos de gozo, las aclamaciones y el fluir de los cánticos proféticos. Este punto de los cánticos proféticos me parece algo tan importante. Necesitamos palabra de Dios en nuestros tiempos de alabanza. Necesitamos melodías proféticas. Tengo un amigo que trabaja en el ministerio Betel, en la iglesia Betel en California, Estados Unidos, y me contaba cómo ellos, el equipo de alabanza, componía melodías en el tiempo de adoración que grababan en los celulares y se lo enviaban a las personas que estaban en coma por el COVID en estos últimos 2 años de pandemia. Y la melodía despertaba a la gente del coma. Algo hermoso, increíble, porque eran melodías proféticas que ellos en sus tiempos de adoración escucharon del Señor y compusieron esas melodías con sus instrumentos. ¿Cómo serían nuestros tiempos de alabanza si nosotros hiciéramos melodías celestiales, si hiciéramos cánticos proféticos y que se sanen los enfermos, que se liberen los endemoniados, que la gente sea libre de la opresión, que resuciten los muertos? Imagínense. Porque eso debería pasar cuando Jesús es entronizado, las cosas pasan. A veces no fluye porque nosotros mismos no nos hemos preparado para ese nivel de adoración. Y yo les quiero desafiar a que nosotros podamos pasar a un nivel superior. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso. Entonces, a veces nosotros no tenemos la fe, no nos hemos capacitado, no sabemos cómo funciona y por eso no vemos este mover en nuestra alabanza. Cambios importantes. El tabernáculo de David marcó un cambio revolucionario en la práctica que separaba al pueblo de Dios. Ya no estaban separados, estaban cercanos. Sin violar el espíritu de la ley de Moisés, David cultivaba las relaciones de intimidad del pueblo con su Señor. Y recuerdan que Jesús usó la palabra proscunio cuando habló de adoración y representaba la intimidad, la inclinación para dar un beso. Es que David ya estaba profetizando ese tiempo que venía y que nosotros hoy podemos disfrutar. Se cambió, miren los cambios importantes, una nueva ubicación, o sea, se cambió de lugar, un nuevo sacerdocio, porque el sacerdocio ya no era por el orden de Leví, no era por el orden de Aarón, ahora el orden de Melquisedec. Melquisedec es una figura bíblica que los eruditos, los teólogos dicen que es una epifanía. Epifanía se le dice a las apariciones de personajes en la Biblia que aparentemente son Jesús apareciendo antes de venir como Jesús. ¿Sí? Hay diferentes momentos en los que personajes aparecen en la Biblia y Melquisedec es uno de estos personajes. Melquisedec es el sacerdote que se encontró con Abraham y Abraham dio sus diezmos a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham, ¿no? Y recordemos que Abraham es mucho más antiguo que la ley, pero el sacerdocio de Moisés representa un sacerdocio de ley, un sacerdocio de rituales, y el sacerdocio de Melquisedec representa un sacerdocio de gracia. David descubrió ese secreto y ministró según el orden de Melquisedec. Ministró la gracia antes de que hubiera una revelación completa de la gracia. Hubo un nuevo de nuevo por la presencia de Dios y un nuevo sacrificio. Ya no había sacrificio de animales, ahora había sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Y este es el versículo, vamos terminando, restauración del tabernáculo. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y voy a construir de nuevo sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Esta palabra profética de Amós 9:11 se empezó a cumplir en el tiempo del Hecho de los Apóstoles, y sigue cumpliéndose.
porque aún no todos los hombres, no todas las naciones conocen a Jesús. Muy bien, y aquí llegamos a la parte final. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Buenísimo, sobre todo los atributos que todo adorador debe tener, ¿no? Del tema de, por ejemplo, de la excelencia. Ha sido un gran despertar para todos nosotros. Así es. Sí, bastante fuerte, pero muy importante de que realmente sirvamos al Señor con excelencia, pues, ¿no? Amén, amén. Sí. Gracias. Yo creo que nos cayó a pelo eso sobre, sobre el cuidado de los micrófonos, de los cables. Es que no solamente se trata de que lleguemos a la iglesia y nos pongamos a cantar o a adorar, ¿no? Sino que ser ordenados en todos sentidos, pues, ¿no? Y como dice la hermana Meche, ¿no? O sea, la excelencia en cada cosa que hagamos, mínima o máxima, es, como dice el ministro, ¿no? Es un privilegio lo que estamos haciendo, o donde estemos ubicados en lo que hagamos, ¿no? O sea, hay que reconocer eso también, pues. Así es, y el ser fiel, ¿no? Ser fiel en lo poco, como dice el pastor, ¿no? Ser fiel en lo poco y de ahí ir avanzando, como David, ¿no? A mí me impactó mucho esta parte donde recordamos y lo que dice el pastor, que David fue músico desde muy pequeño y Dios vio su corazón desde muy pequeño, donde nadie lo veía, donde de repente para su familia nada más era lo importante, pero desde ahí él fue muy fiel desde su corazón hacia Dios y mire todo lo que Dios hizo con él, ¿no? Y de verdad es un buen recordatorio y practicarlo sobre todo nosotros, ¿no? Ahora. Sí. Muy bien, bueno, qué lindo que haya sido de bendición. Espero que no se queden enojados conmigo, que los mandé a todos a estudiar, a cuidar los instrumentos, a ser fieles en las cosas. Pero realmente, miren, si estamos dispuestos, el Señor va a proveer los recursos económicos, el tiempo, todo lo que necesitamos para poder perfeccionar, ¿no? Es algo que tenemos que seguir haciendo constantemente, ¿no? No es algo de una sola vez, sino que es algo que nos seguimos perfeccionando para descubrir qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Ustedes tienen un desafío como equipo de alabanza. ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer en su congregación cada domingo? ¿Qué es lo que Él quiere escuchar? O sea, no sé si en algún momento le han preguntado al Señor, Señor, ¿qué canción te gustaría que cantemos? Porque la alabanza es para Él, no es para nosotros. Entonces, Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés liberar sobre tu pueblo en esta reunión en especial? ¿Qué es lo que querés que cantemos? ¿Cuáles son las melodías? ¿Cuáles son los acordes? ¿Cuál es ese fluir profético que tiene que liberarse? Porque Dios quiere hacer cosas en su pueblo, pero nosotros somos los ministros responsables de poder conectar esa realidad celestial para con la tierra. Jesús ya hizo todo lo necesario. El velo está roto, la puerta está abierta, la cruz pagó el precio, nosotros somos simplemente mensajeros, somos conectores, pero tenemos nosotros que disponernos a entender estas cosas espirituales para poder manifestarlas en la tierra. Amén, 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 así es. Así que bueno, vamos a terminar la grabación aquí.